Muchas gracias por la entrevista y por haber venido ustedes, y saludos particulares a la Cooperativa del Árbol de Permacultura, que lo tengo tan cerca del corazón, como todo el movimiento permacultural, porque como estamos hablando fuera de cámara, la propuesta económica de la permacultura internacional viene directa e indirectamente de Silvio Gesell. Así lo hace el movimiento verde alemán, el movimiento ecologista alemán, la permacultura en Australia están estudiando justamente las propuestas de Silvio Gesell, por el que tenemos amigos. Todo el sistema de monedas complementarias y de trueque en Australia inclusive y en todo el mundo tienen su real origen, como lo dicen varios libros y economistas profesionales, en la Argentina y en el movimiento de Silvio Gesell. En la actualidad también por la crisis del 2001 y demás situaciones como las monedas sociales y otras experiencias argentinas se han diseminado en el mundo al punto tal que en Alemania hablan del modelo argentino, de monedas complementarias y así lo llaman ellos. Y nosotros, desvalorizados como siempre, desconociendo lo que ocurre, estamos afuera del sistema. Hoy, con este seminario, que con tanto cariño lo traemos a Silvio Gesell, todos los que hemos hablado y los que van a hablar y que estamos acá, a rescatar la figura por primera vez en la historia, hoy que es el aniversario 160, centésimo sexuagésimo sería, o 17 de marzo se cumplen 160 años del nacimiento de Silvio Gesell. La casualidad, hay luna llena, acá tenemos agricultores biodinámicos, como Cristina que nos saluda, estamos de luna llena, es un festejo en un lugar como esta casa, que es el Auditorio Mario Cafiero, que era un seguidor de Silvio Gesell, en el INAE, justamente el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, con una economía social, solidaria y comunitaria. Para que sea comunitaria, el secreto es vincularse con la naturaleza. Hablamos de solidario, social, el marxismo es europeo, pero no está incorporado la naturaleza como órgano en la medida que los europeos son muy positivistas, es decir, materialistas, técnicos, con todo lo bueno que eso conlleva, pero está alienado la naturaleza como si fuera un capital financiero. ¿Y qué tenemos al tener la naturaleza, es decir, la tierra como capital financiero? Inversión financiera en los lotes, en los departamentos, en los campos, que valen cada vez más, y hay una burbuja inmobiliaria gigante, también una burbuja financiera, y no se sabe cómo va a terminar esta historia. ¿Y qué han dicho los expositores hoy? Volver a las bases. A Silvio Gesell, a la economía natural, al dinero sin interés, el dinero natural, y a la tierra, como socializar las rentas de la tierra para que la sociedad sufrague sus gastos. Y les cuento más, en el Instituto Silvio Gesell ya tenemos proyectos para reducir la enorme carga impositiva de la Argentina, de 175 impuestos a 5 impuestos, siguiendo las doctrinas de Silvio Gesell. Que la abundancia, ¿sí?, y la sensatez viven en el espíritu humano y en la convivencia sana entre los hombres, para lo cual hay que estar vinculado a la naturaleza. Eso se puede elevar al nivel de ciencia, de técnica y de sistema, que es lo que hacemos rescatando el orden económico natural de Silvio Gesell, con la importancia enorme que tuvo en la academia internacional, en la práctica y en la economía internacional. Ahora, la pregunta reside en por qué no se estudió en la UNR, en la UBA, en ningún lado, en ninguna universidad, ni pública ni privada. Hay una alienación, estamos alienados, tanto por el sistema científico educativo en estos términos como en el sistema político que lo desconoce. ¿Por qué estamos alienados? ¿Por qué no conocemos nuestra historia real? ¿Por qué conocemos una historia superficial? Bueno, yo creo que hay mucho material también que no estaba disponible. Viajamos a Alemania, en Alemania nos preguntaban qué había pasado acá, nosotros les preguntábamos a ellos, porque ellos decían, acá no tenemos, los alemanes nos decían, no tenemos a nadie con quien hablar en la Argentina. Y nosotros decíamos, nosotros tampoco tenemos con quien hablar en el norte. Y así fue que encontramos a la familia Gesell y a la familia Torkis, nos dieron sus archivos y apareció documentación increíble. Esto fue hace 15 años. Con lo cual se actualiza la doctrina económica argentina recién a partir de 15 años. Por eso tampoco se estudió y recién ahora, 15 años después, conseguimos hacer este seminario con el gran apoyo del INAES y de la Universidad de Morón. Su Escuela Superior de Negocios y su Facultad de Economía ha confiado en nosotros, lo mismo que el INAES y otras muchas organizaciones están acá presentes y empresas de ecología, Hausbrot, Leguizamón es una empresa de tecnología minera ecológica, el Movimiento Argentino de Producción Orgánica, volver a una economía verde, no de marketing verde, sino estructuralmente, que sea social, que genere empleo y que sea sustentable, y para eso necesitamos terminar con la burbuja financiera, o por lo menos no terminar, sino regularizarla, que el mercado de capitales funcione bien, no apalancado hacia el infinito. En ese libro está la documentación original que motiva todo este movimiento, la rescate del movimiento, la explicación de por qué él escribió acá y algunas conclusiones
justamente de cómo releer esta historia económica argentina, y una adenda que habla del pensamiento económico del Río de la Plata. Soy Cristina Martín, colaborando en estas jornadas en la organización y coordinación para el Instituto Silvio Gesell, con expositores de todo el mundo tuvimos, especialmente de representación también de Alemania, al doctor Bernard que fue el que terminó, digamos, la jornada por el día de hoy, y que es un poco el padre que difundió a Silvio Gesell en Alemania y en todo el mundo. El INAES tiene ya desde la gestión de Mario Cafiero, desde fines del 2019, una impronta muy importante de abrir el INAES a la calle, como decía él. Después de este evento vamos a seguir, como ya viene haciendo el Instituto, distintos conversatorios y charlas y seminarios, y además se da ahora, está en aprobación para la UBA, y ya se aprobó en la Universidad de Morón sobre Silvio Gesell. Es como fundamental en términos de la permacultura, la visión de la economía de Gesell, en el marco conceptual de la permacultura, básicamente porque lo que plantea en su libro El orden económico natural es un modelo económico que está basado en los principios de funcionamiento de la naturaleza. Entonces, no solo desde lo conceptualmente, sino también desde la implementación práctica, bueno, es algo fundamental. Y bueno, y este primer congreso esperemos que sea el primero de un montón de esta teoría y de esta práctica económica, porque no es solo un marco teórico, sino que bueno, hoy en la tarde en el Congreso, por ejemplo, viene Sebastián Valdecantos a contar sobre Moneda Par, proyecto del que participo, donde bueno, hay cosas prácticas puestas hace muchos años en Argentina y la reivindicación de un economista argentino, por otro lado, ¿no? Belga, alemán, que es el lugar de nacimiento, pero el lugar de desarrollo de Gesell es Argentina. Así que bueno, también tiene que ver con la reivindicación de eso. Y después, bueno, con la escuela, bueno, vinculándonos de a poco y tratando de colaborar y participar con el Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell, y donde bueno, hay una ligación de alguna manera, no de formato institucional, pero sí de abrir. Justo hablábamos con Carlos Luch, que es el director del instituto, hace 15 años lo conocí en Brasil, en San Pablo, en el Congreso Mundial de Permacultura. Además era el único argentino que exponía sobre Silvio Gesell. Y bueno, eso, en mayo del 2007, hablábamos ayer, fue como una fichita muy importante, por lo menos en lo personal y en todos los proyectos en donde estuve a partir de ese proceso. En ese momento yo estaba en el CIDEP, pero esto en términos de lo que tiene que ver la economía fue influyente en el CIDEP, en el Bioconstruyendo, en el Instituto en Alumnos, donde también laburé, en Gaia, donde también laburé, y donde siempre también di, en términos de docencia, la parte de economía, y bueno, ni hablar en el Árbol Escuela de Ruralidad y Permacultura, donde bueno, es parte de nuestro planteo y de nuestra práctica. Y no solo desde lo personal, sino desde los demás integrantes de la escuela, porque todos hemos sido parte de Moneda Par, del nodo Chacarita, esto entre el 2018 y el 2019, y bueno, que tiene que ver eso no solo con una cuestión conceptual y de marco teórico, ideológico, sino de una práctica constante en términos del concepto central para lo que es Silvio Gesell y para lo que es la permacultura, que es los de prosumidores, el de producir una parte de lo que necesitamos y la otra comprarlo, en definitiva, que es una de las estrategias, como plantea Gesell, para poder cambiar esto. Después, bueno, es la propiedad de la tierra pública, las monedas oxidadas y el concepto de prosumidores. En esos tres ejes, que en definitiva es también un poco el planteo de la permacultura, en lo que se resume. Y bueno, y estamos acá tratando de sumar ahí un granito, y muy contentos, que no me quiero olvidar de Paco, que hizo el flyer, el póster de las jornadas, y que bueno, que nos queda también ahí para la escuela. Así que muy contento y muy feliz del primer encuentro de economía gesellina. Bueno, yo soy Silvia Gesell, soy la nieta de Silvio Gesell. Estoy muy contenta de estar en las jornadas, de poder participar de todo esto, también de las ricas empanadas de Hausbrot que nos sirvieron. Y bueno, yo he trabajado en la empresa de Casa Gesell, que era mi papá, que era de Casa Gesell.
El de Villa Gesell es mi tío, que trabajó con el tema de Villa Gesell. Y espero que esto sea realmente muy entretenido. Yo siempre sostengo que hay que ser muy claro cuando uno explica economía. Está la vieja frase de Raúl Escalabrino Ortiz que decía: si no entendés algo de economía, que te lo expliquen de nuevo; si a la segunda vez no lo entendés, que te lo expliquen de nuevo; si a la tercera vez no lo entendés es porque te están mintiendo. Hay una costumbre inveterada en los economistas de dar explicaciones desde el punto de vista matemático. Es decir, nos quieren explicar la economía utilizando ecuaciones diferenciales, derivadas e integrales, porque se quieren mandar la parte de que la economía es una ciencia misteriosa y oculta, de que solo ellos la entienden. Y yo creo que cuando leo un artículo de un economista que me aparece con cálculo diferencial e integral, me está mintiendo. La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y los modelos económicos tienen tanta cantidad, es decir, la realidad económica, mejor dicho, tiene tanta cantidad de variables que los modelos económicos, para poder comprender la realidad, transforman las variables en constantes. Al transformar las variables en constantes, están alejando al modelo de la realidad. Si dejaran al modelo como es la realidad, debería medir por la cantidad de variables que tiene 1 kilómetro de largo, más o menos, entre sumas, restas, potencias, raíces y demás cosas que se le ocurren a ellos. Entonces, no es la realidad la que tiene que adaptarse a los modelos de los economistas, sino que son los modelos de los economistas los que deben adaptarse a la realidad. Y además, ya que decir otra cosa más, cuando los economistas proponen algo, tienen que saber que su propuesta no es válida para cualquier tipo de escenario. Es válida para un escenario, y si la realidad coincide con ese escenario, entonces podríamos decir que el modelo sirve, pero en cuanto el escenario cambió, tiene que cambiar el modelo, porque es el modelo el que tiene que adaptarse a la realidad. Gesell basó muchas de sus propuestas en un revolucionario, un anarquista socialista de esa época, que se llamó Pierre-Joseph Proudhon. Y tanto Proudhon como Gesell eran tan revolucionarios, tan antisistemas, tan en contra del establishment de turno, que los anularon por completo. Les declararon la muerte civil. ¿Qué significa la muerte civil? De Proudhon y de Gesell no se habla. Viste que a Marx sí lo dejaron, a Marx lo dejaron. Porque total, si Marx defendía el capital financiero, no defendía al obrero. Porque quien defiende el capital financiero no puede nunca defender al obrero. Porque el capital financiero le expolia la plusvalía, en términos marxistas, al capitalista industrial. Y si el capitalista industrial, como dice Marx, se la expolia al obrero, entonces por carácter transitivo es el financista el que le expolia al obrero. Entonces Marx no defendía al obrero. Marx era un embaucador. Para interpretar a Gesell hay que darse cuenta de una cosa. Gesell analizó toda su teoría en un modelo económico que era el modelo de convertibilidad, como en los 90 en Argentina. Bueno, en la época de Gesell era el modelo de Cavallo de los 90 en Argentina. Patrón oro con cambio fijo. Y eso arruina la economía, porque depende de la cantidad de oro que haya en el Banco Central. ¿Qué pasa si se secan las reservas, las minas de oro? Gesell explicó una vez por qué se cayó el Imperio Romano. Si vos vas a los libros de historia, te dice que el Imperio Romano se cayó porque entraron los bárbaros y destruyeron Roma. Sí, pero no es tan así. El Imperio Romano se cae porque existía el patrón oro. Y como se secaron las minas, de donde sacaba el oro para acuñarlo en moneda y pagarle a los mercenarios romanos, entonces los mercenarios romanos, tal vez por algún sindicalista, por algún Hugo Moyano de aquella época, se empezaron a quemar neumáticos, ¿no es cierto? Y hicieron huelga de brazos caídos. Si los soldados hacen huelga de brazos caídos, los bárbaros entran en Roma. Decir que el imperio soviético, el imperio comunista soviético, la vieja URSS, se cae sin disparar una sola bala y sin derramar una sola gota de sangre, significa que era un títere movido
por alguien que le era superior. Entonces, al capitalismo y al comunismo lo gobernaba una sola, digamos, actividad económica, la del capitalismo financiero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Castro Casal. Yo formo parte del Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell desde el año 2019, en que me invitó el doctor Carlos Lusch, y desde entonces hemos estado trabajando, tratando de armar este instituto. El objetivo es nuestro faro, Silvio Gesell, sus ideas, pero además es promocionar en la historia argentina muchos personajes, informar, educar, tratar de crear diplomaturas, a unir a la gente, los pocos que han ido leyendo, como decía Rodolfo López, que cada uno estuvo leyendo en su casa. Bueno, ahora todos esos que leyeron hay que unirlos y poder todos juntos organizarnos para que mayor número de gente, generar una masa crítica para que de pronto diga, bueno, basta, terminemos, hay que cambiar este sistema. De todos esos economistas que nosotros vemos en la televisión, no tienen ni idea, no han leído ni conocen a Gesell. No quieren saber nada de cuáles son los verdaderos motivos, prefieren mantener sus ideas, todo lo que se les ha enseñado y sobre todo sostener sus lugares de poder que han conseguido. La charla mía versó fundamentalmente sobre las relaciones entre economía y finanzas. Ahí hay un equívoco muy grande. La gente no tiene la culpa, confunde economía y finanzas cuando son dos cosas diferentes. Son dos mundos distintos y se rigen por lógicas contrarias. Cuando hablamos de economía nos referimos a la economía física o real, hablamos de inversión, hablamos de producción, de comercialización de bienes y servicios. Cuando hablamos de finanzas, en cambio, estamos hablando esencialmente del arbitraje entre alternativas que en definitiva mueren en alternativas entre tipo de cambio y tasa de interés. Eso hoy en día está llevado al paroxismo en el sistema financiero internacional, porque al existir una libre movilidad de capitales se produce lo que se llama especulación sobre la base de la paridad del interés. La paridad del interés es una combinación entre la tasa de interés local que rige en un país y el tipo de cambio. Es el ejemplo típico de cómo se está saqueando la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina paga las tasas de interés más altas del mundo. Están en el orden del 42% por las LELIQ del Banco Central y el orden del 44-45% en las letras y bonos de la Tesorería Nacional. Son las tasas de interés más altas del mundo. Es una locura. Por eso hay una confusión, porque esas tasas de interés acá son negativas con respecto a la inflación. Pero al inversor especulador y extranjero no le preocupa la inflación local, le preocupa cuál es la relación de tipo de cambio. Entonces, el año pasado la inflación fue el 51%, pero la devaluación fue el 22%, fue menos de la mitad, lo cual quiere decir que el capital financiero duplicó la rentabilidad de sus inversiones ya especulativas, a un nivel donde en el mundo, en Europa, se pagan tasas de interés negativas, es decir, uno pierde dinero por poner interés, y las tasas están por el piso hace 2 años. Así que la Argentina es el paraíso del saqueo financiero del mundo. Y esto se produce porque la libre movilidad de capitales hace que entren, salgan capitales, se conviertan haciendo la bicicleta local. O sea, entran 100 millones de dólares, se transforman en 200 o 2.000 millones de pesos, ¿no? Se colocan al 42% y luego se retiran. Lo que les preocupa a ellos no es que haya más o menos inflación, les preocupa que el tipo de cambio de salida no sea muy diferente al de la entrada. Aunque se produzcan variaciones,
siempre van a ser de grado, no de fondo. Entonces, esta es la esencia que yo veo, para simplificarlo, ¿no? La esencia del saqueo financiero que veo en la Argentina. El tema de la deuda ya tiene toda su autonomía y toda su gravedad propia, ¿no? Es decir, estamos metidos en una trampa de deuda insoluble, perpetua. ¿Cuándo una deuda es perpetua? Cuando vos tomás una deuda que no se puede pagar, entonces esa deuda está inexorablemente condenada a ser refinanciada a su vencimiento. Entonces la gente desconoce que la deuda pública argentina, que en este momento se calcula que a fin del año pasado sumaba solamente en cabeza del Estado central 377.000 millones de dólares, se cree que se está pagando, no se paga un centavo de deuda. Se refinancia hasta el último bono, hasta la última letra, hasta el último centavo, pagando intereses y retirando bono viejo y entregando bono nuevo. Incluso este acuerdo que se acaba de firmar, un acuerdo de rendición abierta con el Fondo Monetario Internacional, aceptando todas sus exigencias, no tiene por finalidad pagar nada, tiene por finalidad a cancelar el stand-by de Macri con todas sus irregularidades, convalidarlo a costa de tomar un préstamo nuevo equivalente que lo único que le permite es patear un poco más para adelante, es decir, alargar, prolongar el cumplimiento de esas obligaciones, pero no reducirla. Ejemplo, en el presupuesto de este año, que no fue aprobado, el presupuesto 2022, figura que sin contar los 19.000 millones de dólares que le vencen al fondo, sin contar esos 19.000 millones, le vencen al país 51.600 millones de dólares. Sí, casi 52.000 millones de dólares de ese total de 377 que hablábamos, que es el stock total que tiene el gobierno central. ¿Sabés cuánto se paga de esos 52.000 millones? $0. Pero además, como endeudamiento público, está previsto que el país tome deuda, insisto, sin contar el Fondo Monetario, tome deuda por 80.100 millones. A ver, un momento, razonemos un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente los 52.000 millones de capital que vencen se van a refinanciar, sino que por presupuesto está previsto que este año aumente la deuda 28.500 millones de dólares más. Todos los días escuchamos que los economistas del establishment se rajan las vestiduras diciendo el país está emitiendo dinero. Y omiten completar la frase, porque el dinero que emite el Banco Central por una ventanilla lo absorbe por la otra, colocando LELIQ y pases pasivos, por los cuales paga tasas de interés que van, en el caso de las LELIQ, el 42% anual. O sea, nos lamentamos de emitir dinero que el gobierno lo emite por una ventanilla del Banco Central y lo rescata por la otra pagando interés. Es el absurdo total. Por eso la Argentina, este sistema data de 40 años, por eso la Argentina no tiene solución, y yo lo hago como un apotegma propio. No hay solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda, porque el sistema está armado para eso, el sistema está armado para crear un mecanismo de reendeudamiento perpetuo. El sentido de estas jornadas es traer a colación las ideas de Silvio Gesell, porque obviamente son diferencias de tiempo, lugar, razonamientos, no es una coincidencia total, pero Silvio Gesell tiene el mérito histórico que tratamos de hacer reconocer a través de esta difusión, tiene el mérito histórico de haberlo entrevisto, de haberlo percibido. No nos olvidemos que el libro de él, El orden económico natural por libre moneda y libre tierra, fue escrito en 1911. Estamos hablando hace más de un siglo. Y pensar que el mundo financiero ha evolucionado en sentido exactamente contrario
a las recomendaciones sanas y naturales de Silvio Gesell. Esto demuestra que el mentado progresismo de las ideas, de los tiempos, de las ventajas, es solo para los grandes titulares de los diarios. La finanza es la antítesis de la economía natural. Es la economía convencional, artificial, creada por el hombre, con la diferencia y la gravedad de que esta finanza está matando la economía.